Soy el Laucha de Locos por el Asado, maestro parrillero desde chico y amante de la cocina de fuegos. Los amigos de Gaucho Grill, un icónico steakhouse argentino en el sur de California, me invitaron a probar todos sus exquisitos platillos y poner a prueba mis habilidades como asador. Los invito a sumarse a esta hermosa aventura de fuegos donde aprenderemos todo sobre el asado y por supuesto vamos a comer de lo lindo. Bienvenidos a Gaucho TV. Bienvenidos compañeros, nuevo capítulo de Gaucho TV, aquí el Laucha representando a dos manos. Antes de arrancar con el capítulo de hoy, que es increíble, les pido que se suscriban al canal, que le metan un me gusta al video y siempre dejen su comentario acá. Con respecto a cómo comen ustedes la hamburguesa, hay muchas formas de hacer hamburguesa. Yo creo que hay una clave que después se las voy a decir, que es la base de cualquier hamburguesa. Hay gente que utiliza distintos cortes, hay gente que la hace también de cerdo a la hamburguesa, por ejemplo. No es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a ir con una bien clásica y sabrosa, mezclando los mejores cortes que tiene nuestra res, nuestro novillo, para brindarnos al estilo de como lo hacen en Gaucho Grill. Es así. Adoptamos la receta de Gaucho Grill y hoy les vamos a mostrar cómo hacen su hamburguesa. Una hamburguesa monstruosa de unos 350 gramos, que son más o menos 0,8 libras, pounds. El cambio a mí me vuelve loco, no tengo ni idea. Ustedes hagan los cálculos en casa. Hoy metés en Google libra a gramo, pound a kilogramo. Son grandes. Son muy ricas y tienen estos cortes. Miren lo que es. Cortes bien tradicionales parrilleros. Acá tenemos el bife de chorizo, uno de los bifes más clásicos acá en la Argentina. New York Steak para ustedes si están en Estados Unidos, con una base de grasa por debajo y aquí, como ven, bastante magro. La famosa entraña, miren lo que es, el skirt steak. Este corte a la parrilla es uno de los más ricos del universo, señores. Tiene una grasa intramuscular increíble, se hace muy rápido, muy sabroso. Ojo de bife, ribeye también. Para mí, entre estos dos, yo siempre me quedo con el ojo de bife. Tiene un poquito más de grasa intramuscular, mucho más sabroso. Y para cerrar, acá tenemos nuestro lomo solomillo o sirloin steak. Miren lo que es esto. Es una belleza este corte, ¿eh? Lo que tiene el lomo es que es muy magro. Ven acá que tiene un poquito de grasa por fuera, pero internamente es bien magro. Si nosotros hiciéramos una hamburguesa utilizando la plenitud de estos cortes, sería una hamburguesa muy cara. Con lo cual, lo que vamos a hacer nosotros es sacarle los retazos de estos cortes, salvo por los bifes, que no tienen casi retazos. Y con eso vamos a hacer nuestra hamburguesa para que tenga el sabor de cada uno. ¿Qué les voy a aportar? Mirá, yo les digo. La entraña le va a aportar sabor y grasa. Importante la grasa en una hamburguesa. Los bifes, sabor y también mordida, porque tiene una textura mucho más firme. Y el lomo, más allá del sabor, sobre todo le va a agregar una textura un poquito más firme, que va a hacer que con la grasa de nuestra entraña y el ojo de bife quede una hamburguesa perfecta. Exactamente, señores. Una hamburguesa con 4 cortes distintos, perfecta. Lo que yo siempre digo es que para que una hamburguesa salga bien, tiene que tener al menos un 20% de contenido graso. Como mínimo, fundamental. Entonces, la selección de estos cortes es en base a eso, para que luego se desarme en la boca y no quede como una albóndiga dura. Vamos a empezar por nuestro lomo. Al lomo lo podemos dividir en 3 partes distintas, o 4, como ustedes prefieran. La cabeza, que es mucho más ancha, toda la parte del lomo, que es el centro de nuestro corte, la colita, la última parte, y todo acá, lo que es el cordón. Vamos a dejar la mejor parte del lomo. Esto lo vamos a usar para la hamburguesa, la parte con bastante grasa. ¿Por qué separamos esto así? Porque si nosotros hiciéramos el lomo así entero, va a quedar una parte mucho más jugosa, la parte del centro más a punto, la colita más seca. Entonces lo bueno es nivelar el corte. Le sacamos la colita, la usamos para la hamburguesa, le vamos a separar la cabeza. Pueden hacer bifes, la pueden hacer así derecho a la parrilla, y nuestra parte del centro del lomo. Esto lo vamos a guardar para después cocinarlo y nos vamos a quedar básicamente con el cordón y la colita. Los retazos. Seguimos con la entraña. La entraña tiene mucha grasa. Lo que vamos a hacer es aprovechar un poco de esa grasa, separarla acá con la mano. No la tela dura que tiene, sino esta grasa que ven por acá. Vamos a usar las puntas de la entraña, que o son más gruesas, como este lado, o más finas, como este lado. Vamos a dejar esta parte de la entrañita para hacer después en un asado, con toda su grasa acá. Esta la guardamos y utilizamos estos retazos. Por último, los 2 bifes, vamos a utilizarlos así como están. Vamos a cortar un bifecito del ojo
Vamos a cortar en cuadraditos para que entre mejor en la máquina picadora. Y lo mismo con nuestro bife de chorizo. Estamos al medio. Miren lo magro que es este corte. Este lo vamos a dejar para comerlo. Y esta partecita que tiene toda esa grasa por debajo que se funde y queda muy rica, la vamos a picar. Tenemos los cortes separados. Vamos a prender nuestra máquina y vamos a picar toda la carne. Ustedes tranquilamente le pueden pedir que lo haga su carnicero. Es mucho más fácil si no tienen la máquina. Pero importante, pedirle estos cortes. Hacemos silencio porque la verdad que hace muchísimo ruido y en un ratito les mostramos cómo queda. Miren cómo quedó. Todo picado. Fue increíble como cuando poníamos cada corte lo que salía, el color de la carne. Con los cortes más magros era un poquito más clarito, la entraña más oscuro con mucha más grasa, pero fíjense, acá hay mínimo un 20% de contenido graso. Esta hamburguesa va a quedar increíble. Lo que vamos a hacer ahora es mezclarla un poquitito para que todas las carnes estén en todas las hamburguesas, tratando de no manosear mucho, pero mezclando más que nada. Importante mantener la temperatura bien baja de esto. Y ahora sí, vamos a armar los medallones. Son grandes. Tamaño de una mano, una hamburguesa monstruosa vamos a hacer. ¿Esto cuánto pesará? Dicen que pesa 300, 350. Le vamos a dar ahí la forma de medallón. Hay maquinita que arman esto si ustedes quieren. Nosotros vamos a ir con la manito. Una belleza. Esto para mí está en 300 y pico. Un buen tamaño de hamburguesa, no lo quiero tocar mucho más. Voy a seguir armando el resto. Los voy a llevar a la heladera hasta el momento de tirarlos en la parrilla. Y mientras tanto voy a hacer una mermelada de cebolla increíble para terminar nuestra hamburguesa y vamos a cocinarla un ratito. Así que no se vayan. Como les dije, amigos, esta es nuestra mermelada de cebolla. La hicimos bien rápido, en 20 minutos, 30 como mucho van a tener una mermelada increíble que pueden guardar en un frasco esterilizado y les queda también para desayunar. Esta mermelada a mí me encanta. Básicamente en una sartén con un poquitito de aceite también le pueden agregar mantequilla. Metemos nuestra cebolla blanca. Un poquito de sal, un poco de pimienta, la dejamos unos 2-3 minutitos hasta que empiece a sudar y recién ahí empezamos a revolver. Bajamos un poquitito el fuego y le agregamos nuestro azúcar mascabo. Nosotros elegimos azúcar mascabo, ustedes pueden elegir el que quieran. Una vez que se volvió caramelo, que ya se derritió todo ese azúcar y que está líquido, vamos con nuestro vino tinto. Sí, vino tinto, señores. Un traguito para ustedes también puede ser. Lo dejamos ahí que se evapore, que se reduzca el alcohol unos 10 minutos y lo terminamos con un acheto balsámico en reducción, vinagre balsámico en reducción, 5-10 minutos más de cocción. Lo dejamos enfriar un rato y vamos a tener una mermelada de cebolla increíble. Agridulce, hermoso para nuestra hamburguesa que vamos a terminar de hacer ahora. Tenemos el horno prendido. Vamos a agarrar nuevamente nuestras hamburguesas. Vamos a hacerlas a la parrilla ahora, así que nos vemos ahí en un toque con un quesito. Vamos a tostar nuestro pan. Tenemos un chimichurri también para acompañar. Así que quédense que se viene lo mejor y lo más importante. Fuego medio, unos 8 segundos de calor tiene que aguantar, 7 tal vez también, de calor tiene que aguantar la mano arriba de la parrilla. Estas hamburguesas son un poquito anchas, con lo cual no queremos que sea tan fuerte el calor. Ya le pusimos sal y pimienta de un lado, le vamos a poner sal y pimienta del otro lado también. Y lo vamos a dejar cocinando unos 5 a 6 minutos por lado. No van a estar 100% cocidas ahí, no las vamos a terminar acá en la parrilla. Tenemos prendido nuestro horno de barro, la vamos a terminar ahí por unos 5 o 7 minutos más para que estén bien cocidas. Mientras tanto, vamos a tostar nuestros panes. Tenemos unos panes de queso increíbles, zarpados. Vamos a terminarlo con chimichurri, con la mermelada de cebolla que hicimos. Una receta zarpada que la terminamos ahí en la mesa. Bánquenos que ya en un ratito cerramos. Lo que está en esta Gaucho Burger, por Dios, mirá lo que es una obra de arte, no quiero ni comerla. El pancito tostado, un poco de mayonesa en una de las tapas. Después le pusimos la hamburguesa con el queso gratinado, derretido, hermoso, nuestra mermelada de cebolla, unos tomates deshidratados, el chimichurri habanero hermoso que hacen ahí en Gaucho Grill.
y lo cerramos. Vamos a probar. Esto es una bestialidad. Yo creo que me como una de estas. Aparte viene con papa frita ahí en Gaucho Grill. No sé, yo me muero, pero no es lo que es, papá. Es una locura. La Gaucho Burger era 2 manos. A ver. Yo lo tengo toda la boca manchada, pero... Punto de cocción. Miren el punto de cocción de la carne. Perfecto. Vamos a empezar por lo más importante. La mezcla de carne. Tiene un sabor increíble. Increíble potencia, a pesar de que tenemos el chimichurri habanero, tenemos la mermelada de cebolla, los tomates deshidratados, que son todas cosas con mucho sabor. Lo primero que sentís es la mezcla de carne, porque tiene muchísima carne y la carne tiene muchísimo sabor. La verdad que eso es lo importante en una hamburguesa, que se note la carne y se siente muy muy bien. Después tenés la suavidad del pan, tenés el dulzor del tomate y la mermelada de cebolla y el picor del chimichurri habanero. Es una de las mejores hamburguesas que probé en mi vida y estoy seguro que si vamos allá a Gaucho Grill va a estar mucho más rica. Está, la verdad, que increíble. Acá me ponen carita, que no me creen. Vengan a probarlas ahora, gente, y ustedes en sus casas hagan esta receta porque realmente es una gran hamburguesa. Nos despedimos, metan un me gusta al video, suscríbanse a Gaucho TV y nos vemos la semana que viene con una nueva receta. Vamos arriba.